Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y personas que nos estén mirando. Mi nombre es Federico Montero y hoy les traigo una palabra de parte del Señor y para eso le vamos a pedir a Él que nos ilumine. Señor, bendito seas, alabado seas y glorificado seas mi Dios y Salvador. Papito bueno, te damos gracias por todas las cosas que nos das todos los días, Señor. Por la comida, por el alimento, por el trabajo, por la salud, por el techo sobre nuestras cabezas y la ropa que nos cubre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor siempre, en que nos das de todo, Señor, y que nos busca siempre. Señor, te damos gracias por todo eso. Bendito seas mi Dios. Amén. Hermanos, hoy vamos a tratar de dar un poco de palabras sobre una figura que es importante y que está en la Biblia. Es alguien que se menciona en varias ocasiones, pero en que no conocemos mucho en realidad, pero tiene gran significado y es una persona muy importante en el acontecer de la vida de Jesús. Y me refiero a Juan el Bautista. Entonces vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista, de las cosas que él hizo, cómo se comportó y todo lo que él tenía que hacer. Ok, vamos a ver primero quién era Juan el Bautista. Y vamos a ir, para eso vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará en camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, dentro de todo lo que leímos, dice: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de mí para preparar en camino. Vean que a quién se refiere. Estamos hablando de Malaquías, 400 años antes del nacimiento de Juan Bautista. Como ya sabemos, el Señor es perfecto en todo y él en plan ya no tenía dispuesto, ya estaba todo organizado. ¿Ven? Entonces, ¿quién es Juan Bautista? Es la persona que va a preparar en camino. ¿Para quién? Para Jesucristo. Es para cuando llega en ese momento a estar en el pueblo. Y dice: la venida de Juan estaba anunciada y se sabía cuál era su labor. Ahora, hablemos un poco del hombre. ¿Quién era Juan? Juan era el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Ella era descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios, según dice en Lucas 1, 5 y 7. Vamos a ver Lucas 1, 5 y 7. Y dice así: anuncio el nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Tomen nota, de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías en sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre en sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vean qué bonito, es interesante, cosas que hay que tomar en cuenta en esta lectura. Primero, hijos de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth era estéril y ya una mujer mayor, ya anciana. Pero para el Señor no hay nada que Él no pueda hacer. Como ya sabemos de ahí, el Señor creó todo en cielo, la tierra, no, las estrellas, todo. Entonces, al Señor, que la mujer esta fuera adulta, que fuera una mujer ya anciana, no era problema. Él sencillamente dijo: vas a tener un hijo. Y así fue. Literalmente un milagro. Vean que la vida de Juan es empezando un milagro. Dice, cuando el ángel le dice a Juan a Zacarías que va a tener un hijo, dice: y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Vean qué bonito. Zacarías va a tener alegría, va a tener gozo. ¿Por qué? Por ese hijo que viene. Y muchos se regocijarán, se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante Dios. Vean qué lindo. Juan el Bautista iba a ser grande ante Dios. O sea, el Señor no tenía gran estima. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Antes dice, tendrán espíritu aún, el Espíritu Santo con él, aún desde el vientre. Acuérdense que en ese momento, el Espíritu Santo tal vez no estaba con todos en ese momento. Estaba apenas, venía. Y es Jesús quien anuncia la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles. Y es desde el momento que Jesús le dice a los apóstoles y se dan las lenguas de fuego que el Espíritu entra en los apóstoles y empieza a ayudarles a hacer toda la labor. Pero en el caso de Juan el Bautista, desde el vientre viene con el Espíritu Santo, igual que Jesucristo. O sea, Juan viene ya dispuesto para el trabajo que va a hacer. Es un hombre que el Señor lo trae para qué. Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, ¿de quién? De Dios. Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No tenemos mucha información de lo que hablaba Juan el Bautista, de sus prédicas, pero lo que tenemos es suficiente para saber que Juan empezó su labor, ¿verdad? Y la llevó a cabo hasta el día de su muerte. Bien. Estaba en la voluntad de Dios la venida de Juan el Bautista. ¿Para qué vino Juan? La mejor respuesta está en Lucas 1:76. ¿Verdad? Bueno, y aquí acabamos de verlo en esta primera.
lectura que dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Y vamos a la lectura de Lucas 1:76, que dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Verdad? Y también 700 años antes, Isaías habla de Juan Bautista, en el capítulo 40, versículos 3 al 5. Y dice, voz que claman en desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Ven? Entonces seguimos viendo esa figura de Juan Bautista anunciado desde antes por los profetas. Preparad en camino al Señor, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Desde Miqueas hasta Juan pasan 400 años. Juan es el último profeta que se nos presenta antes de la llegada de Jesucristo. O sea, antes de Juan todos eran profetas. Llegando Jesús, se empieza a dar en cumplimiento de la palabra, de todo lo anunciado, de todo lo dispuesto. Ahora, ¿cómo vivía Juan? Juan era un hombre sencillo, por lo que se ve. Era un profeta en todo el sentido de la palabra. Dice en la escritura que era un hombre que estaba en el desierto, que vestía con piel de camello y solo comía miel y langostas. Y esto es lo más bonito de este, ¿cómo es que se llama? De este personaje. Él se entrega por entero en su misión. No tenemos mucha información de cuántos años estuvo dando la palabra al Señor, pero sí que lo hacía con vehemencia y que sí tenía una posibilidad, una capacidad de llamar al pueblo. La gente lo reconocía. La gente acudía con él. La gente escuchaba su palabra. Porque ¿qué era lo que él hacía? Él llegaba y les decía, te voy a bautizar y perdonar tus pecados. Imagínense lo que era en ese momento decirle a la gente, te voy a perdonar tus pecados. Una persona que llega y sale de un desierto, concíbanlo ahora como que tendríamos que estar viendo en este momento. Alguien que llegue del campo o alguien que sale del campo. O no sé, una persona que está en la Plaza de la Cultura, hablándole a la gente, pobremente vestido. Pero no toman la Biblia o toman la Biblia y la tienen en su mano. Pero nos está dando palabra. ¿Y palabra cuál? Palabra nueva. Palabra de que el Señor está con nosotros. Palabras de aliento. Palabras de arrepentimiento. Arrepiéntanse, no roben, no hurten, no hagan cosas que no deben hacer. Entonces imagínense en esta persona en cualquier parte de San José, en cualquier parte de Alajuela, en cualquier parte de Costa Rica o del mundo, que salga y diga, viene el Señor. Ya está el Señor entre nosotros, ¿verdad? Dice este profeta. Nosotros sabemos que en algún momento Jesús va a volver, que va a venir a la tierra a reclamar todo su reino, a tomarnos a todos, ¿verdad? Entonces, puede ser que mande a alguien adelante, como es en caso de Juan Bautista, que nos mandaron a preparar en camino. Él llegamos de hablar a las personas, al pueblo,
A los fariseos y a los escribas los regañaba, a todos ellos, y les decía, ustedes no son, ¿verdad? Ustedes son personas normales, y les hablaba nos regañaba. Entonces, Juan no se anda con mucho rodeo, con mucha cosa para con estas personas. Son personas que están llevando al pueblo por caminos que no son los correctos. ¿Ven? Entonces, él habla y le dice que viene el Señor y que viene pronto, que ya está literalmente. Entonces, él mismo, cuando le preguntan, ¿eres el Mesías? Él mismo dice, no, yo no soy el Mesías. ¿Verdad? Él dice, yo no soy, viene otro. Acuérdense de aquella palabra que dice, viene otro desde el cual, al cual no soy digno de atar sus zapatos. Vean cómo él ya estaba muy, muy seguro de que él no era el Mesías, pero que sí estaba dentro de la gente que estaba en ese momento. Y dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba ya seguro de que el Mesías anda entre todas las multitudes. Sabe que lo conoce, que está. Supongo que en algún momento su madre debe haberle contado sobre María, la Virgen, la mamá de Jesús, y la visita, y sobre cómo él fue concebido, ¿verdad? Y su padre también debe haberle dicho algo, ¿verdad? Imagínense, un niño o un adolescente que siente ese ímpetu de salir y el papá le dice, fíjese que cuando usted era un niño, Dios me habló, me mandó un ángel que me hablara y me dijo que usted iba a nacer. Cuando usted no podía, ya estábamos muy viejos, usted no podía nacer, o se pensaba que no iba a nacer. Nos dicen, Señor, van a tener un hijo y va a ser grande. Entonces, imagínense que para ese muchacho, esa persona que le digan, vas a ser grande ante Dios. Y más que tiene el Espíritu Santo desde el principio, desde el vientre, desde su concepción. Imaginen todo eso, qué persona más fuerte debe ser. ¿Qué pensaría? ¿Cómo actuaría? Intenso, tal vez intenso, sí. Una persona que se vea agradable, que busca cumplir con su labor. Cuando Jesús se acerca a Juan para ser bautizado, Juan lo reconoce y lo bautiza. Conoce que Jesús no requiere ese bautizo. Y Jesús se bautiza para hacerse igual a todos nosotros. Y esto lo voy a tratar de explicar un poquito mejor. Primero vamos a Mateo 3, 13, 17. Mateo 3, 13, 17. En bautismo de Jesús dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean qué importante y lo que ha sido para Juan en toparse con Jesús, o que Jesús se le acercara. Y Juan no reconociera una vez por el mismo Espíritu, y dijera, yo
necesito que tú me bautices. Y Jesús dice, es menester que hagamos toda justicia, necesito que tú en este momento me bautices. En bautismo Jesús es algo interesante porque Jesús es puro, ¿verdad? Viene con el Espíritu Santo. Está preparándose para iniciar su labor y en este momento va a empezar a trabajar en lo que el Señor le mandó. Como hijo de Dios, siendo Dios mismo, no necesitan bautismo. Pero dice, es menester para que se cumpla toda justicia. Toda justicia sería como que las personas que están ahí observando y que son testigos de ese bautizo, vean a Jesús como uno más de ellos. Que interpreten que, bueno, no tiene pecados, ha sido limpio de todo pecado, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que Jesús empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, toda su obra, todos sus milagros, para al final cumplir con lo que el Señor le mandó, que es redimirnos, librarnos de todas esas situaciones, de todos los pecados, devolvernos con el Padre, conciliarnos. Entonces, esta parte de este bautismo es muy importante, porque es como, reconózcanme, yo soy una persona, soy igual que ustedes. Soy de ustedes. Nos mezclamos. Y vean qué bonito. A partir de ahí Jesús empieza a enseñar que somos hijos del Padre. ¿Verdad? Es un cambio en la forma. Ya no somos el pueblo de Dios, sino somos familia de Dios. Perdón. Y entonces ahí es donde empieza. Vean que Juan en Bautista dice, tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús dice, no, tú bautízame a mí. Bien. Ya hemos visto quién es Juan el Bautista, hemos visto su ascendencia, hemos visto que fue un milagro su nacimiento. Viene con el Espíritu Santo desde el principio. Entonces, este hombre grande, que es reconocido hasta por todos, que Jesús después de esto lo alaba y lo alaba y dice, ¿quién será más grande que, que Juan el Bautista? ¿Qué podemos aprender de este hombre que salía del desierto hace 2000 años a predicarle en pueblo, que hasta el mismo Herodes le tenía respeto, le tenía su respeto y le gustaba escucharlo? ¿Por qué? Porque seguro hablaba con palabras muy bonitas de justicia, de paz, de redención. ¿Qué aprendemos de Juan? Bueno, ya sabemos, lo primero que hay que saber es que Juan es una voz que clama en el desierto y que dice, se acerca el reino de los cielos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntase, Dios está aquí. ¿Qué es lo que aprendemos? Primero que nada, que Juan era una persona fiel a su trabajo, a lo que el Señor le había puesto a hacer, a preparar en camino al Señor. Juan venía trabajando antes de que Jesús se diera a conocer, diciéndole al pueblo, póngase en orden, ojo, póngase en orden que viene el Señor. Esto me recuerda a todos esos pastores, a todos los pastores de todas las iglesias, cualquier iglesia que creemos en Cristo, y que nos pasan diciendo, pónganse en orden, ojo, tengan cuidado, recuerden que el Señor ya viene. Juan empieza esa labor ya diciendo en el pueblo, pónganse en vivos, estén. Y se me ocurre que también de ahí, Juan es un profeta, pero es un profeta de ese momento. Es un profeta
No es como Miqueas o como Isaías o como otros profetas que le hablan al pueblo, mire, nos va a castigar el Señor, mire que se comporten bien. Isaías 700 años antes, viene Jesús, da una profecía que viene el Señor. Pero Juan sabe que ya el Señor está ahí, lo sabe. Cuando manda a preguntar a Jesucristo, ¿eres tú o hemos de esperar otros? Él sabe que es Jesús, pero tal vez para que sus mismos discípulos y otros se den cuenta quién es Jesús, nos manda a preguntar. ¿Y Jesús qué responde? Díganle a Juan que hay gente que vuelve de la muerte, que los ciegos ven, que los leprosos se curan. O sea, ¿quién hace estas señales, verdad? Juan es fiel a su trabajo y empieza esa labor desde antes de Jesús, tal vez, no sé, años antes, a predicar y a decirle a la gente, póngase en orden porque el Señor está aquí. No es el Señor ya viene, no, está aquí. Oiga qué palabra más fuerte. Ustedes se imaginan que alguien llegue y nos diga en este momento, bueno, Jesús ya está aquí. Y con seguridad, ¿verdad? Juan tiene fe a toda prueba. Él venía delante del Señor señalando al pueblo que ya estaba el Señor. Y es como les digo, él tiene esa fe y sabe que el Señor está. Tal vez Juan ya conocía a Jesús, tal vez en algún momento María volvió a visitar a Elizabeth y ya con los niños pequeños jugaron juntos. Imaginen eso, ¿verdad? Que ya se conocían desde antes. Tal vez no estaban en ese ámbito espiritual por ser niños. O tal vez ya se conocían como adolescentes y ya empezaban a sentir todas esas situaciones. Acuérdense que Jesús de 12 años ya predicó en el templo. Y de Juan no sabemos. Pero teniendo el Espíritu Santo con él, posiblemente ya predicaba. Qué bonito haber escuchado tanto a Juan como a Jesús, siendo niños, hablar de Dios. Juan es el último profeta en que tiene la fe que en quien le sigue no es un profeta, sino la luz del mundo. Imagínense la seguridad de Juan, aquí está Dios. Y cuando Jesús se le aproxima para que lo bautice, qué intensidad, qué momento ese, ¿verdad? Para Juan. Juan se dedica a su labor, a preparar el camino, y lo hace hasta su muerte. Entonces, vean que Juan en realidad es una figura muy bonita, muy interesante. Se habla poco de ella, pero es un hombre de Dios. Es en que le abre camino al Señor, en una punta de lanza, en que viene como diciendo, quiten los estorbos, pónganse con Dios, arrepiéntanse de los pecados porque ya Dios está aquí y no quiero que nos encuentre en pecado. Es una figura muy bonita y hay que pensarlo también como ese pastor que ya está listo anunciando que el Señor ya viene. Ahora, qué bonito es que sepamos que el Señor ya viene, pero esta figura de Juan nos revela toda esa intensidad y cómo el Señor desde años atrás ya estaba preparando esta situación. Entonces ahora lo único que yo les diré es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su ayuda y su comprensión. Señor mío y Dios mío, bendito seas mi Dios. Señor, te pido en este día que nos guardes a todos nosotros, que nos lleves con bien, que nos des sabiduría para saber cómo comportarnos, cómo actuar en estos tiempos oscuros en que tenemos tantas tribulaciones, en que el enemigo se aprovecha
en todo sentido, al usar, digamos, los celulares, al usar la tecnología para sacar nuestras mentes de tu presencia, Señor, para que nos olvidemos de ti. En esta vida que es tan rápida, tan dura, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos guardas y siempre nos ayudas. Tal vez no escuchemos tu voz, tal vez no veamos ángeles a la par nuestra parados como le pasó a Zacarías, pero tenemos que estar conscientes de que tú, Señor, eres nuestro Dios y que estás con nosotros, mi Dios. Grande eres, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Ten misericordia en nosotros y perdona nuestros pecados, mi Dios. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Espero, hermanos, que esta palabra les ayude, les motive y que el Señor me los guarde mucho. Que pasen bien.